Bueno, entonces, ¿podría cerrar por ahí a la puerta? Bueno, este programa, que pues no puede ser reducido, perdemos particularidades en búsqueda de estas generalidades, ¿no? En realidad se ha modificado el paso de los últimos años, particularmente yo creo que después de la segunda mitad de los 90 y después del 2000 ha sido mucho más claro en la búsqueda, ¿no? En el rescate de lo que buscábamos y en la perspectiva de la crítica. Entonces, estos 8 pasos están un poco organizados para que vean hacia dónde se dirigió la teoría procesual en términos de lo que implicaba el relativismo, la búsqueda de significados y todo lo que hablamos, la toma de posición. Entonces, esto es lo que implica, de hecho, es lo que implicó el abandono del marco positivista, precisamente meterte en ese ámbito crítico hasta relativista. Ya particularmente lo que ha resultado muy positivo en las arqueologías interpretativas o postprocesuales es que se han abierto campos de estudio que antes no estaban desarrollados o estaban mínimamente mencionados. Hay muchos campos en la actualidad, pero de los más significativos o que se han desarrollado pues son los que más o menos ven ahí, ¿no? O sea, una arqueología feminista que no es lo mismo que la arqueología de género, ¿no? Aquí ya tenemos diferencias que ha permitido esto. También en términos de la crítica, cómo se ha construido la visión del mundo, y en términos de también el papel que jugó la mujer en el pasado, pero también de la forma en que las mujeres han contribuido, las mujeres arqueólogas, al desarrollo del propio pensamiento arqueológico. Apenas se publicó un libro hace unos días de el papel de las mujeres en la arqueología mexicana, ¿no? Que es un libro interesante en términos de cómo analiza, de que realmente cuál ha sido la contribución. Un artículo anterior de esta Mechtil Deutsch, que trabaja en esta antropóloga, que analiza a principios del siglo XX cómo la figura de esta arqueóloga que trabajaba como asistente en el Museo Nacional, que trabajaba siempre detrás de ¿cómo se llama? Bueno, Carmen, perdón. Hay una ¿Esposa de Piñera? No, mucho más a principios del siglo. ¿Ucrania? ¿No? Bueno, ella analiza, cómo ha sido, se me fue, ahorita no voy a acordar. Cómo el papel de esta mujer que trabajaba ahí como asistente y como registrando materiales, fue desaparecido, ¿no? Estaba a la sombra, que es la visión, cómo se construye esta visión de género de la arqueología. Entonces, eso ha sido muy bueno. Otra rama también es la arqueología indígena, ¿no? Cómo desde otra perspectiva puede ser analizado el pasado, no desde la perspectiva occidental. La crítica ahí implícita es que la arqueología pues, se ha hecho un instrumento, fue un instrumento colonialista, en realidad empezó como un aparato de colonialismo. En algunos lugares todavía hay resonancias de eso. Lo platicaba ahorita muchas veces, la arqueología de repente llega, extrae, y qué pasa con las comunidades, ¿no? O sea, cómo
nos relacionamos con las comunidades ha sido un poco difícil, ¿no? Hay una visión distinta ahora, pero en realidad ha sido construida desde la perspectiva occidental. Sin embargo, esto ha permitido también otras voces, ¿no? Voces tradicionalmente disidentes que elaboran sus discursos. Dentro de esto, una de las áreas que más ha influenciado el desarrollo de la arqueología, en 1990 se elabora lo que se conoce el NAGPRA, que este NAGPRA es el Native American Graves Act, Protection and Repatriation Act. Esto es un documento que permite a los indígenas americanos el reclamo y la repatriación de las osamentas humanas a sus lugares de origen. Esto ha tenido muchas implicaciones desde 1990 hasta la actualidad y ha modificado las formas en que los arqueólogos estamos haciendo la investigación. Parecería que eso es lejano, que pasa en Estados Unidos de los 90, y en Estados Unidos hay problemas legales en términos actuales de cómo se investiga una osamenta, ¿no? Por ejemplo, el Kennewick Man en el norte de Estados Unidos, que ha sido debatido porque los Native Americans dicen que ellos son los indígenas que tienen que velar por este resto. Sin embargo, los arqueólogos dicen, no es cierto, pues tiene 10.000 años. Ese hombre tiene que ser analizado desde la perspectiva occidental. Y entonces están en batallas legales. Ha sido muy complicado. Eso se ha repercutido en otras partes del mundo, donde ya los arqueólogos, cuando existe un resto humano, tienen que parar y tienen que hacer ciertas concesiones y tienen que modificar la forma en que tradicionalmente lo hacíamos, o trabajábamos. En México casualmente ya ha pasado y está pasando. La influencia de esta frontera norte con la arqueología sonorense ha propiciado también que los pápagos, que tienen doble nacionalidad y transitan en un territorio que es tanto mexicano como norteamericano, tengan de alguna forma incidencia sobre el manejo de los restos que van saliendo de la cultura trincheras, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que ya no hay incidencia, no hay prohibiciones, pero ya está presente. Entonces, esto ha dado, todas estas propuestas han dado a que se considere cómo estamos modificando nuestro trabajo de investigación. Las áreas que también se desarrollaron después o permitió el desarrollo es entender en realidad cómo estos nacionalismos utilizaron al pasado desde la posición política, cómo se construyó el pasado en los contextos presentes, y esto lo ha trabajado la arqueología del nacionalismo, pero a partir de 1990-96. En realidad ya hay más influencia de cómo este pasado, las monedas que les ponía, los billetes, eso es como el nacionalismo ha utilizado esta herencia cultural prehispánica, ¿no? Y entonces los arqueólogos hemos apenas empezado a analizar esa relación y ha sido muy interesante. La otra área que desde hace 15 años está emergiendo como una de las más importantes es la arqueología del turismo. Y no solo del turismo, sino del manejo cultural, ¿no? La arqueología, esto lo que implica, lo que les ponía de estos sitios arqueológicos en Egipto, lo que implica el patrimonio de la humanidad. Esto ha dado a una rama muy importante de que es la arqueología del turismo. Y bueno, y otras arqueologías como reconocer ciertos sujetos que no habían sido reconocidos en los contextos arqueológicos. Cuando hablamos de niños en los contextos arqueológicos o de niñas, ¿no? O sea, en realidad hay una arqueología también que se está tratando de entender cómo es la construcción social de un niño, ¿no? Mary Joyce lo aplica para el caso de Mesoamérica, y entonces ella dice cómo una niña se va haciendo niña y un niño se va haciendo niño, ¿no? Y eso es eso, ¿no? Eso es precisamente estas posturas diferentes en torno a que el sujeto existe y como el sujeto tenemos diferentes composiciones sociales, ¿no? Y bueno, pues ahí la arqueología del cuerpo, que igual no es tratar de entender este papel del cuerpo en torno a la creación de la cultura. Estas solamente son algunos, si ustedes se ven las temáticas que se han desarrollado son muy amplias, pero lo que yo me refiero es únicamente que hay una serie de campos que fueron producto de este pensamiento inicial, de esta crítica en torno a la creación científica y objetiva de lo que implicaba el conocimiento arqueológico. Si nos vamos más allá, dejamos esta visión objetiva, ellos consideran, y lo que ha sucedido es esto, que se ha ampliado un espectro de temas y de formas en que hacemos el trabajo en términos de reclamos. Esto es el resultado de alguna forma, ¿no? ¿Sí querías mencionar algo? Sí, yo me pregunto, bueno, de repente esta serie de especializaciones no puede llevar, sin duda es importante reflexionar acerca de cada uno de los temas, ¿no? Pero me pregunto yo, si dentro de estas especializaciones no se pueden llegar a niveles absurdos en los cuales
se oscurezcan como que los conceptos, las ideologías, los pensamientos, por hacer estas particularidades, digamos, separarlas de todo lo demás en base a esta extrema especialización, no es de pronto demasiado, ¿no? O sea, no podría ser una exageración ya tanta especialización. Sí, o sea, puede ser, ¿no? Y el peligro en realidad no es peligro de los postprocesuales ni de las corrientes actuales. Lo que pasó en el pasado, en términos de fragmentación de la realidad, fue aún más radical. O sea, tú eras especialista de un tipo de cerámica especial, de un tipo especial, y no salías de ese tipo especial de cerámica, ¿no? Entonces había una mega especialización. Ahora, acuérdate que esto también tiene que ver mucho con la crítica a las metanarrativas científicas, ¿no? Que es lo que ahí menciona Johnson también como el rollo posmoderno, ¿no? Que como si esto es posmoderno totalmente, porque lo posmoderno está en contra de estas metanarrativas, entonces, o estas críticas están en contra de esas metanarrativas. Entonces, ¿qué es lo que vas a encontrar? Precisamente va a ser una conciliación entre no producir otra metanarrativa como las que se producían, que también te elimina la diversidad, pero pues también tienes el otro extremo, que te puedes mega especializar, que también terminas desapareciendo, ¿no? Entonces yo creo que los dos son válidos y hay que entender, en realidad hay que entender el contexto en el que son producidas cada propuesta y en realidad si tiene repercusiones en la vida contemporánea, ¿no? Que es lo que también esto está buscando. Entonces no tiende como a especializarse demasiado, más bien... Sí y no. O sea, sí se llega a especializar, pero en búsqueda de una explicación también general, más integral, ¿no? No tanto esta mega especialización que separe, que fragmente, sino que integre. Yo lo veo desde esa perspectiva. Pero sí hay una especialización, pero te digo, eso también pasó en el pasado. O sea, en realidad, los otros se mega especializaron en fechamientos de no sé qué y no sé qué, y de repente no entiendes a qué se refiere. Entonces, aquí es un balance que uno tiene que hacer críticamente, ¿no? Acerca si realmente una de estas propuestas va en la dirección que tú mencionas del absurdo, o en realidad contribuye al conocimiento de la cultura humana, que es finalmente lo que buscamos. Entonces, bueno, este es el panorama, en realidad, en el que nos deja la arqueología postprocesual. Ahora, ya para hacer un poco aterrizar un poco estas ideas, lo que sucede es que ya hay un cambio en la forma en que se concibió estos programas originales en la década de los 80, cómo se vinieron reestructurando, y entonces hay dentro de estos múltiples enfoques que se desarrollan, uno que ha gozado de más popularidad en la última década es lo que se considera estudios de materialidad. En los estudios de materialidad, en realidad se integran, ¿no? Es un aspecto esencial no solo de la arqueología, sino de otras áreas del conocimiento, como antropología, la historia, los estudios culturales, y en el cual se integra la arqueología. Como les digo, esta es únicamente una de esas posturas, no define el campo en la actualidad, pero todas estas ideas que hemos venido manejando se van a representar en esto de una forma ya mucho más clara. O sea, ya no estamos hablando de estas ideas, de estos 8 puntos de Johnson, sino que ya vamos a empezar a particularizar de qué forma estos arqueólogos postprocesuales están tratando de comprender esta diversidad humana a partir de la aplicación de ciertas áreas o de una ruta muy definida. Entonces, en esta convergencia, yo observo, esto ya tiene que ver también con un trabajo que yo realizo, que hay una confluencia en ciertos temas. Estos estudios de la materialidad, o sea, implica abordar los materiales arqueológicos desde 3 perspectivas. En primer lugar, bueno, la materialidad aquí se define como el estudio también de las relaciones sociales en donde los objetos tienen un papel fundamental. Dentro de esta perspectiva hay 3 áreas que se han trabajado, que es el regreso de las cosas, ahorita les explicaré de qué se trata, que es recuperar la centralidad, ¿no?, de los objetos en la investigación arqueológica. Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si siempre han estado ahí. Bueno, han estado ahí, pero de diferente perspectiva. El otro aspecto que a partir del cual se ha tratado de aplicar estas ideas es la biografía cultural de objetos, que esa fue una tendencia ahí, ¿no?
de finales de los 80, de tratar de entender cómo una cosa tenía múltiples significados, ya no hablando de estos significados abstractos, sino realmente tratando de seguir una línea muy consistente que era la biografía cultural de objetos. Y el tercero, que es el tema más debatido en la actualidad y ha sido el más complicado, emerge del pensamiento sociológico, que es la agencia en arqueología. Si no veíamos patrones culturales, era difícil, ahora encontrar las agencias se ha convertido en un tópico bastante complicado. Entonces, ¿qué es lo que postulan estos estudios de materialidad? Si ustedes lo analizan, en realidad nosotros como humanidad nos constituimos de objetos. En cualquier estado de su vida contemporánea y en el pasado, desde que el hombre está produciendo objetos, está rodeado de objetos. O sea, desde la primera herramienta por allá que se desarrolló hasta ahorita el lápiz con el que están escribiendo, estamos rodeados de objetos permanentemente, ¿no? Esto desde la visión tradicional que se definió como un objeto. Entonces, los objetos generalmente se vieron como esa parte fría, ¿no? Como esa parte material, como esa parte que era un aspecto secundario a lo que se convertía como humano, que era al sujeto. Entonces, en la investigación este tratamiento es lo que pasó. En realidad estas cosas se tratan como objetos, como una situación más objetiva por allá, se catalogan, se clasifican, y todos estos llegan a ser objetos, una entidad material que es medible, que es cuantificable, que se puede pesar, ¿no? El exilio, de alguna forma, que consideran estos conceptuales de los objetos, del aspecto humano, tiene que ver con una ontología hostil, ¿no? a los propios objetos, creado por la idea del racionalismo, ¿no? Que en realidad lo que se considera es que el sujeto pensante, que es el sujeto humano, es el que se percibe como el sujeto principal de las acciones, y los objetos son esta parte secundaria que quedan por ahí, ¿no? Entonces, esta es la visión más positivista, cartesiana de lo que implicaban los objetos, y tener dos aspectos, ¿no? Mente-alma, sujeto-objeto y estas divisiones. Precisamente en esta perspectiva lineal, ¿no? Los objetos son entendidos como ajenos y distantes. Está la pluma, la tengo yo la pluma, este es un objeto que está ahí en cuanto yo soy el que lo usa, ¿no? Sin embargo, hacia la década de los 70, por ahí también, ya vino un cambio. Si los objetos son tan importantes en la investigación, en el desarrollo humano, ¿cómo se han convertido en secundarios? ¿Por qué son secundarios? Entonces, en realidad lo que dicen ellos, especialmente volviendo un poco a la fenomenología, volviendo a las posturas filosóficas, aquí se extrae un poco el concepto de Martin Heidegger, de cómo estos objetos en realidad son más centrales de lo que presuponemos. Y entonces él, con esa mirada no me había gustado que fuera lo pensé hace rato, estaba viendo y no se ve a todos esos fenómenos. Entonces lo que hace Heidegger es precisamente regresar o empezar un movimiento que regresaba a los objetos como un aspecto central al desarrollo humano. Entonces él lo que elabora es una propuesta que dice, bien, tenemos cosas, tenemos objetos, pero los objetos, y el objeto es una entidad material, o sea, el objeto es esta entidad material que yo puedo tocar, que puedo medir, que está ahí, como todos los objetos tradicionales, ¿no? El museo tiene al objeto ahí y ahí está el objeto. Y esa visión cartesiana, en realidad, de diferenciar a mí como sujeto y objeto, fue lo que trabajó la arqueología tradicional y lo que trabajamos los procesuales. Sin embargo, bueno, aquí, entonces es ese, ¿no? Entonces ustedes tienen una pluma, y la pluma es una pluma, está allá, como este micrófono que está aquí, que lo puedo ver. Sin embargo, en realidad, y lo que él menciona, ¿no? Siguiendo esta lógica, la pluma está allá afuera de mí, es un objeto con el cual estoy distanciado, estoy separado. Esto implica, ¿no? También con los objetos arqueológicos, es exactamente lo mismo. Sin embargo, Heidegger dice, no es cierto. Aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia de lo que implica una cosa. Este es un lenguaje muy importante porque en estas arqueologías previas se habla de objetos, como tal, objeto, así. Y aquí hablamos de cosa, que es diferente. ¿Qué tiene que ver con Heidegger? Heidegger dice, la cosa es distinto, es una entidad material lista para usarse y se revela por la proximidad de la acción.
¿Esto qué tiene que ver con? Que esta pluma, con lo que ustedes están escribiendo, en la perspectiva tradicional era una pluma que pueden medir, que pueden decir, ah, pues si tiene esto, tiene lo otro. Sin embargo, la pluma, la importancia del objeto como pluma es cuando se convierte en cosa y es el momento en que está lista para escribir. Cuando ustedes están transcribiendo las ideas que están teniendo, lo están haciendo a partir de una pluma. Entonces esta pluma ya no es necesariamente un objeto en los términos tradicionales de que está allá fuera de mí. En la medida que yo utilizo esta pluma, es la medida que se convierte en una cosa que tiene que ver con la proximidad de una acción, ¿no? Ahí es un concepto muy importante que desarrolla, pues obviamente de forma mucho más compleja Heidegger, pero esa es la esencia, la distinción entre un objeto y una cosa, porque la centralidad de los objetos es más importante. Entonces, para Heidegger, el aspecto de esta jarra no es exactamente que sea un objeto representado, que sea un objeto realizado, ¿no? Que se puede terminar precisamente desde su objetividad. ¿Qué es lo que hacíamos? Si ustedes se ponen a pensar qué es lo que hacemos cuando describimos un artefacto desde las perspectivas anteriores, pues ¿qué describiríamos? Aquí, ¿no? Mis colegas sabrán a lo mejor que la pared es curvilínea, el borde es vertido, tiene coloración, ¿qué? ¿Un fondo bayo? O qué sé yo, con pintura, pigmentos negros y todo esto. Esto es describir un objeto, pero no es trascenderlo hacia el nivel de cosa. Lo que tenemos que hacer desde esta perspectiva es precisamente tratar de comprender lo que estos objetos tienen que ver en su cualidad de cosas. Y eso es, este es un ejemplo contemporáneo obviamente, pues, ¿no? Que esta olla, cómo está siendo utilizada en un momento particular por una persona, y que esta olla en este contexto es una cosa desde la perspectiva de Heidegger y no un objeto que era desde la perspectiva tradicional como distante, ¿no? Aquí vamos bien, ¿no? Entonces, lo que ha servido estas propuestas rescatadas de Heidegger y trabajadas por diferentes autores es regresar a los objetos a ser protagonistas de la historia junto con lo humano. De lo contrario, se tendía a separar los objetos como el aspecto secundario y los humanos como el aspecto primario. En este caso no, queremos regresar a la centralidad. Y ustedes vean el sentido cognitivo, cómo vamos adquiriendo el conocimiento que tenemos a través de los objetos que usamos. Cuando somos pequeños, en realidad siempre estamos rodeados de objetos. Naces y en el momento que naces, tienes objetos alrededor, sea un chupón, sea una mamila, sea lo que sea, la ropa. Entonces nosotros somos seres que también nuestros niveles cognitivos están determinados por las cosas que utilizamos, por cómo nos vestimos en la actualidad. Entonces todos estos son niveles cognitivos y esto nos ha hecho llegar a este nivel de la escala de la humanidad a través y con los objetos. Entonces aquí el punto es tratar de equilibrar estas relaciones y regresar a estos objetos el protagonismo que tienen en torno a la creación de significados culturales. Entonces aquí ya lo que ocurrió fue precisamente que si nosotros tenemos que estas relaciones son tan importantes, entonces metafóricamente suenan fenomenales, ¿no? O sea, que el objeto y la silla son más trascendentes, porque en realidad me han permitido mi desarrollo cognitivo y el desarrollo de la evolución. ¿Cómo entonces esto se puede aplicar? Para hacer este puente entre estas ideas filosóficas y las situaciones concretas de trabajo, de estudio, lo que se desarrolló fue una propuesta que no viene tampoco de la arqueología, ¿no? Sino la antropología, la sociología, y que es el estudio de la vida social de las cosas. Entonces, ya una vez que se concibió que este marco de pensamiento nos ayudaba a convertir a los objetos en cosas y a dimensionar la importancia, pues entonces ahora hay que tratar de entender cómo esa importancia está relacionada y cómo metodológicamente podemos acceder a esa importancia. Entonces, aquí la propuesta tiene que ver con mediados de los 80, ¿no? con este antropólogo que es Arjun Appadurai, que fue el que empezaron a ver precisamente que las cosas, los objetos tenían un significado más allá. Ellos en esta época elaboraron esta propuesta como una respuesta hacia el aspecto meramente económico de las mercancías. Las mercancías se consideran como mercancía como un medio de intercambio, y ellos dicen que no.
Yo decía, no es cierto. O sea, la mercancía es algo más que un medio de intercambio, puede funcionar de diferentes perspectivas. Se elaboran unos talleres, ahí se sientan muchos antropólogos, ahí en la Universidad de Pensilvania en los 80, y finalmente el resultado es ese libro, que es un libro importante también, que ha contribuido a plantear justo todas estas diferencias, que es la vida social de las cosas. Estamos recuperando ya el lenguaje que propone, que ya no es la vida social de los objetos, es la vida social de las cosas, ¿no? Desde la perspectiva de la importancia en el desarrollo de la humanidad, también compartiendo protagonismo con la historia. Entonces, aquí en la vida social de las cosas, un aspecto muy importante es el enfoque biográfico. Este enfoque biográfico en donde dice precisamente que la gente y sus objetos comparten tiempo y significado, ¿no? Ambos son constantemente transformados e indisociables. Aquí hay muchas historias en torno a cómo un objeto arqueológico o etnológico cobra importancia y cómo este objeto le da importancia al humano que lo usa y el humano adquiere ciertos estatus a través del objeto. En este caso, por ejemplo, el penacho de Moctezuma, ¿no?, que se encuentra en el Museo de Viena. O sea, en realidad, este propio objeto contiene una biografía en sí que no se acaba, ¿no?, cuando si es regalo o no es regalo, que es el gran debate de que si se tiene que regresar, ¿no? Precisamente incluye desde el momento que es elaborado hasta el momento que está ya de un estado latente, si se queda o se regresa, ¿no? Ahí es donde tenemos diferentes momentos en los que estos materiales van representándose. Entonces, para analizar esto dentro de esta perspectiva, Igor Kopytov propone su artículo sobre el enfoque biográfico. Para Kopytov es justo, ¿no? Es tratar de comprender cómo va cambiando el significado de ciertos objetos en particular. Él dice que para hacerlo hay que hacer la metáfora de a las cosas darles el sentido biográfico, porque únicamente de esa perspectiva vamos a comprender los múltiples significados en los que este objeto es representado, ¿no? Solamente a través de tratar de comprender cuáles son los múltiples contextos de esta botella es que vamos a comprender lo que va significando en esos diferentes contextos. Igual la metodología retoma la esencia de una biografía personal, donde si lo trasladan a su propio caso, ustedes tienen una biografía profesional, política, familiar, económica, y esto es lo que implica la diferenciación de los contextos de los que hablábamos hace rato, que cada una de estas biografías va teniendo ciertas particularidades, ¿no? Entonces una biografía se combina por sucesos particulares, ¿no?, en momentos específicos y en situaciones de cambio. Lo que hace Kopytov es tratar de comprender, y el ejemplo que él argumenta es el ejemplo de la esclavitud. En este ejemplo de la esclavitud, lo que él, como les digo, este era el análisis desde la perspectiva de las mercancías. Entonces el esclavo era visto como una mercancía únicamente. No, o sea, el esclavo no puede ser visto únicamente como mercancía porque tiene diferentes momentos biográficos aplicando la metáfora de la biografía. ¿Qué es con el esclavo, ¿no? El esclavo, ¿qué es lo que pasa? O sea, primeramente el esclavo es secuestrado, es robado de alguna forma, donde tenía una identidad en particular y donde vivía y tenía su sentido. Bueno, es trasladado a un contexto cierto, mercantil. En ese contexto ya la propia biografía del esclavo, en cambio, ya se convirtió en esclavo. De una persona libre se convierte en esclavo. Ya cuando es esclavo, se convierte en una mercancía, se va a los mercados, a Inglaterra o en otro mercado, y entonces ahí, en el mercado, se convierte en la mercancía, se cambia. En ese momento que lo adquieren, pierde su sentido de mercantilización y se convierte en otro sujeto que ya no era ni el que era libre, ni el que era esclavo, sino se convierte en otra fase, en otro aspecto, ¿no?, en un ser que está realizando ciertas actividades, pero pierde su sentido de mercantilización en ese momento, ya se desmercantiliza, como dicen ellos. Sin embargo, el dueño de este esclavo puede ponerlo nuevamente a la venta. Entonces, este esclavo puede ser vendido nuevamente y otra vez empieza el ciclo. Entonces, hay una diferenciación en los estados, en los diferentes momentos en los que este esclavo es representado. Este aspecto importante es ¿por qué es importante aplicar, o por qué ellos consideran que es importante aplicar? Es porque se centra en la singularización de un objeto. En el caso, como les decía, ¿no?, del penacho de Moctezuma, en realidad lo que estamos haciendo es tratar de singularizar. Hablábamos nosotros
que los paradigmas pasados fueron paradigmas normativos, donde toda la sociedad funcionaba, ¿no?, como un todo, y los individuos no tenían mucha participación. Por el contrario, estas propuestas lo que están haciendo es tratar de centrarse en la singularización que implica, en este caso, una biografía en particular, y esta biografía en particular aplicada a casos concretos de investigación arqueológica. En la investigación arqueológica esto ha permitido también el acceso a tratar de comprender lo que significaba un sitio en particular